Alejandro abrió la puerta del apartamento con manos temblorosas. Y allí estaba ella. Su madre. Después de 15 años de ausencia. El abrazo que le dio fue frío. Como si el tiempo no hubiera borrado la distancia. Pero lo que le dijo a continuación lo dejó paralizado: tu padre no se fue por mí, sino por otro hombre. El mundo de Alejandro se derrumbó en ese instante, revelando una verdad que explicaba no solo el abandono familiar, sino también sus propias luchas internas con su sexualidad. Desde niño, Alejandro había vivido en la casa de su abuela en las afueras de Madrid. Un barrio humilde donde las calles empedradas contaban historias de generaciones pasadas. Su abuela, doña Carmen. Una mujer de 70 años con el cabello blanco recogido en un moño y ojos que habían visto demasiado. Lo había criado con mano firme pero amorosa. Tu madre necesitaba tiempo para sanar, le decía siempre, evadiendo detalles sobre por qué su familia se había roto cuando él tenía solo 10 años. Alejandro creció preguntándose qué había hecho mal. ¿Por qué su madre, Elena, lo había dejado atrás sin visitas ni llamadas frecuentes? Las postales esporádicas desde Barcelona eran lo único que conectaba su pasado con el presente. Ahora, a los 25 años, Alejandro trabajaba como barista en una cafetería del centro de Madrid, sirviendo expresos a turistas y locales mientras soñaba con algo más. Era alto, con cabello oscuro que caía en ondas sobre su frente, y ojos marrones que reflejaban una sensibilidad profunda. Pero por dentro, llevaba una tormenta desde la adolescencia. Se había dado cuenta de que le atraían los hombres. En una sociedad española que, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en los rincones familiares y rurales. Alejandro mantenía su orientación en secreto. Solo su mejor amigo, Carlos, lo sabía. Carlos, de 28 años, con complexión atlética, cabello rubio corto y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era más que un amigo, era su pareja secreta desde hacía 2 años. Se habían conocido en un gimnasio. Y lo que empezó como conversaciones casuales se convirtió en una relación apasionada pero oculta. El reencuentro con Elena fue impulsado por una carta inesperada. Necesito verte. Hijo. Hay cosas que debes saber, decía. Alejandro, impulsado por una mezcla de curiosidad y resentimiento, aceptó. Llegó al apartamento de su madre en el barrio de Salamanca. Un lugar elegante que contrastaba con su vida modesta. Elena, ahora de 48 años, con el cabello teñido de rubio y arrugas que delataban años de arrepentimiento, lo recibió con lágrimas. Pero el shock vino rápido. Sentados en el sofá, con una taza de té enfriándose entre ellos, Elena confesó: tu padre, Miguel, nos dejó porque se enamoró de otro hombre. Era gay. Alejandro. Lo descubrí accidentalmente. Y en ese entonces, en los 90, no supe cómo manejarlo. Lo eché de casa. Y él se fue sin pelear por ti. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Todo encajaba, las peleas constantes que recordaba de niño. El silencio de su abuela sobre el tema. Su propia confusión interna. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con voz quebrada. Elena bajó la mirada. Tenía vergüenza. En nuestra familia católica, eso era un pecado. Tu abuela me convenció de que era mejor que crecieras sin saber, para protegerte.
Pero la protección se sentía como una traición. Alejandro salió de allí aturdido. Caminando por las calles de Madrid bajo el sol de la tarde. Ignorando las llamadas de Carlos. ¿Cómo podía procesar que su padre, el hombre que idealizaba en sus recuerdos borrosos, había sido forzado a ocultar su identidad? Al igual que él ahora. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido con un compañero de trabajo, Alejandro no pudo dormir. Pensaba en Carlos. En cómo su relación era un secreto para todos menos para ellos. Carlos provenía de una familia conservadora en Andalucía, donde el machismo aún reinaba. Si mi padre se entera, me deshereda, le había dicho una vez. Alejandro entendía el miedo, él mismo lo sentía. Pero ahora, con esta revelación, se preguntaba si su silencio era una repetición del error de sus padres. Al día siguiente, decidió confrontar a su abuela. Doña Carmen, sentada en su mecedora con un rosario en las manos, no negó nada. Sí. Lo sabía. Miguel era un buen hombre. Pero la sociedad no lo aceptaba. Elena estaba destrozada. Y tú eras solo un niño. ¿Qué querías que hiciéramos? Exponerte al escándalo. La conversación escaló rápidamente. Alejandro acusó a su abuela de hipocresía. De predicar valores cristianos mientras ocultaba la verdad. Me has hecho creer que mi padre era un monstruo que nos abandonó. Gritó. Doña Carmen. Con lágrimas en los ojos. Replicó, lo hice por amor. ¿En España de entonces? Ser gay era una cruz pesada. Hoy es diferente. Pero el dolor persiste. Alejandro salió furioso, sintiendo que su mundo se desmoronaba. En el metro de vuelta, recibió un mensaje de Carlos: tenemos que hablar. Mi familia viene de visita y quieren que les presente a una novia. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Era este el momento de enfrentar la realidad? ¿O seguir ocultándose como su padre? Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro se reunió con Elena nuevamente, buscando más detalles. Descubrió que Miguel había vivido en Barcelona, intentando reconstruir su vida. Pero murió en un accidente de coche 10 años atrás. Nunca dejó de preguntar por ti, dijo Elena, entregándole una caja de cartas no enviadas. Leerlas fue desgarrador, palabras de amor de un padre que se sentía indigno. Alejandro lloró por primera vez en años, sintiendo una conexión póstuma con el hombre que compartía su secreto. Pero esto solo intensificó su conflicto interno. ¿Debía decirle a Elena sobre su propia orientación? ¿Arriesgar el rechazo de la mujer que acababa de recuperar? Mientras tanto, la presión con Carlos aumentaba. En una cena improvisada en un restaurante de tapas en La Latina, Carlos confesó: no puedo seguir así. Mi hermano sospecha algo. Si no salgo del armario, te perderé. Pero si lo hago, perderé a mi familia. Alejandro, aún procesando su propio drama, sintió pánico. Esperemos, suplicó. Pero Carlos, con ojos llenos de determinación, respondió: el esperar nos está matando. Mira lo que le pasó a tu padre. Esa noche, solos en el apartamento de Carlos, discutieron hasta el amanecer. Alejandro defendía la cautela. Recordando el precio que pagó su familia, Carlos exigía honestidad.
argumentando que España había cambiado con el matrimonio igualitario desde 2005. La tensión era palpable. Un preludio de decisiones que cambiarían todo. Alejandro caminaba por el Parque del Retiro. El sol filtrándose a través de los árboles. Pero su mente estaba nublada por la confusión. Habían pasado 2 semanas desde la revelación de Elena. Y cada día se sentía más atrapado en un laberinto de emociones. Carlos lo presionaba para que salieran del armario juntos. Pero el miedo a repetir la historia de su padre lo paralizaba. ¿Y si mi madre me rechaza como rechazó a Miguel? Se preguntaba en silencio. Mientras observaba a parejas heterosexuales paseando de la mano. Libres de juicios. Elena, intentando reconstruir su relación. Lo invitaba a comidas familiares. En una de ellas, en su apartamento, presentó a su nuevo esposo. Un hombre conservador llamado Javier. De 50 años. Con bigote gris y opiniones firmes sobre la decencia tradicional. Javier. Sin saber el secreto de Alejandro. Comentaba noticias sobre el orgullo gay en Madrid. Esas manifestaciones son un escándalo. La familia es sagrada. Alejandro mordía su lengua, sintiendo la hipocresía en el aire. Elena, notando su incomodidad, lo llevó aparte. Sé que estás enfadado conmigo, pero quiero compensarlo. ¿Hay algo que me estés ocultando? Alejandro vaciló. El momento perfecto para confesar. Pero el miedo ganó. No. Mamá. Solo necesito tiempo. La doble vida comenzaba a cobrar su precio. En el trabajo, Alejandro cometía errores, confundía órdenes. Derramaba cafés. Su jefe, un hombre tolerante pero exigente, lo notó. Si tienes problemas personales, háblalos. Madrid es una ciudad abierta. Pero Alejandro no podía. En cambio, se refugió en Carlos, cuya paciencia se agotaba. Una noche, en un bar gay discreto en Chueca, el barrio LGBT de Madrid, discutieron de nuevo. Carlos, bebiendo una cerveza, dijo: he hablado con mi hermana. Ella me apoya. ¿Por qué no puedes tú? Alejandro, frustrado, replicó: porque mi familia ya se rompió una vez por esto. No quiero ser la causa de otro desastre. Carlos se levantó, herido. Entonces, ¿soy yo el desastre? Si no puedes comprometerte, quizás debamos terminar. La ruptura temporal fue devastadora. Alejandro pasó días solo, ignorando llamadas de Elena y doña Carmen. Recordaba su infancia, las noches en que soñaba con su padre regresando, solo para despertar en la realidad de su ausencia. Ahora, entendía que Miguel había elegido el exilio para evitar el conflicto. ¿Soy yo igual de cobarde?, se preguntaba. Decidió buscar más sobre su padre. Usando las cartas, contactó a un viejo amigo de Miguel en Barcelona. Por teléfono. El hombre, llamado Pablo, reveló: Miguel te amaba. Pero Elena lo amenazó con la custodia si no se iba en silencio. Era una época dura, la homofobia era rampante en las familias. Esta nueva capa de traición enfureció a Alejandro. Confrontó a Elena en su casa, irrumpiendo sin aviso. ¿Me mentiste de nuevo? Lo echaste para salvar tu reputación. Elena,
Pálida. Admitió, tenía miedo del que dirán. En nuestro círculo católico. Sería el fin. Pero lo lamento cada día. Javier. Presente. Intervino, eso es el pasado. Ahora vive con decencia. Alejandro. Al borde del colapso. Explotó, decencia. ¿Y si te digo que soy gay? Como mi padre. El silencio fue ensordecedor. Elena se cubrió la boca. Lágrimas brotando. Javier frunció el ceño, eso no puede ser. Eres un hombre normal. Alejandro salió corriendo. Sintiendo el rechazo como un puñetazo. Doña Carmen. Al enterarse por Elena. Lo llamó. Ven a casa. Hijo. Hablemos. En la vieja casa. Rodeados de fotos familiares. Alejandro lloró en sus brazos. Abuela. ¿Por qué todos ocultan la verdad? Doña Carmen suspiró, porque el amor a veces duele más que la honestidad. Pero tú eres fuerte. No repitas nuestros errores. Inspirado. Alejandro decidió reconciliarse con Carlos. Lo encontró en el gimnasio. Sudado y distante. Lo siento. Saldré del armario contigo. Dijo. Carlos. Sorprendido. Lo abrazó. Juntos. Entonces. Pero la alegría duró poco, esa noche. Carlos recibió una llamada de su padre, tu hermano dice que sales con un hombre. ¿Es verdad? Carlos. Temblando. Confirmó. El padre colgó. Prometiendo una visita inminente. La tensión escalaba. Alejandro apoyaba a Carlos. Pero su propia familia se desmoronaba. Elena lo evitaba. Enviando mensajes ambiguos, necesito tiempo para procesar. Javier. En cambio. Era directo, un mensaje decía no vengas más. No aceptamos eso aquí. Alejandro sentía el peso de la sociedad, en el trabajo. Rumores circulaban, en la calle. Miradas juzgadoras. Recordaba las manifestaciones del orgullo. Donde miles marchaban por derechos. Pero en su microcosmos familiar. La batalla era personal. Una noche. Solo en su apartamento. Consideró renunciar a todo, mudarse. Empezar de cero. Pero un mensaje de Pablo. El amigo de su padre. Lo detuvo, Miguel habría estado orgulloso de ti por ser valiente. Al día siguiente. Carlos se enfrentó a su familia. En un restaurante andaluz en Madrid. Su padre. Un hombre robusto de 60 años. Lo confrontó, esto es una vergüenza. ¿Qué dirá la gente en el pueblo? Carlos. Con Alejandro a su lado por apoyo moral aunque invisible. Respondió, lo que diga la gente no importa. Amo a Alejandro. El padre se levantó furioso. Amenazando con cortar lazos. La madre de Carlos lloraba. Dividida entre tradición y amor maternal. Alejandro. Observando desde una mesa cercana. Sintió empatía por todos, el dolor era universal. Los meses siguientes fueron un campo de minas emocional. Alejandro y Carlos. Ahora abiertamente juntos. Enfrentaban el backlash. En Madrid. La ciudad progresista. Encontraban aliados en amigos y colegas. Pero las familias eran un muro. Elena.
Después de semanas de silencio. Lo llamó, hijo. Lo siento. He reflexionado. Tu padre sufrió por mi culpa. Y no quiero que tú lo hagas. Se reunieron en un café en Plaza Mayor. Turistas ajenos a su drama. Elena, con ojos enrojecidos, admitió, fui egoísta. El divorcio fue por mi intolerancia. Ahora veo que el amor no tiene género. Alejandro. Cauteloso. Perdonó parcialmente, necesito acciones. No palabras. Elena prometió, vendré al orgullo contigo. Doña Carmen. Siempre la mediadora. Organizó una cena familiar. Javier no asistió. Pero Elena y Alejandro hablaron abiertamente. Abuela. ¿Tú sabías sobre mí? Preguntó Alejandro. Doña Carmen sonrió, las abuelas sabemos todo. Solo esperaba que lo dijeras. La noche fue sanadora. Pero frágil. Carlos. Por su lado. Lidiaba con el rechazo paterno. Su padre lo desheredó verbalmente. ¿Y el hermano? Homofóbico. Cortó contacto. Es como perder una parte de mí. Confesó Carlos a Alejandro en su ahora compartido apartamento. Alejandro. Empático. Replicó, pero ganas libertad. Mira lo que le costó a mi padre el silencio. La sociedad añadía capas. En el trabajo. Alejandro fue promovido. Pero un cliente conservador se quejó al verlos besarse en la calle. Esto no es apropiado, dijo el jefe. Aunque lo defendió. En redes sociales. Amigos publicaban apoyo. Pero trolls atacaban, volved al armario. Alejandro se unió a un grupo de apoyo LGBT en Chueca, donde compartió su historia. Allí conoció a otros con traumas similares, padres rechazados. Familias rotas. La aceptación empieza en uno mismo, le dijo un terapeuta. Inspirado. Alejandro escribió un blog anónimo sobre su viaje. Ganando seguidores. Pero el alto punto vino con una traición inesperada. El hermano de Carlos. Resentido. Filtró fotos privadas a la familia de Alejandro. Javier las usó para confrontar a Elena, mira lo que has criado. Elena. Dividida. Defendió a su hijo. Pero Javier la dejó. No puedo vivir con esto, dijo. Elena. Sola de nuevo. Llamó a Alejandro llorando, he perdido todo por ti. Alejandro sintió culpa, ¿era su honestidad egoísta? Carlos lo consoló, no. Es su elección. Tú no obligas a nadie. La crisis culminó en el Orgullo de Madrid. Alejandro y Carlos marcharon. Banderas arcoíris ondeando. Elena se unió. Un gesto valiente. Doña Carmen. Demasiado mayor para caminar. Los vio por TV. Orgullosa. Pero en la multitud. Alejandro vio al padre de Carlos. No para apoyar, sino para confrontar. Has destruido nuestra familia, gritó. Carlos. Herido. Replicó, no. Tú lo haces con tu odio. La escena escaló. Policía interviniendo. Alejandro. Protegiendo a Carlos. Sintió el peso de la discriminación, a pesar de leyes. Los corazones cambiaban lento.
De vuelta a casa. Exhaustos. Reflexionaron. ¿Vale la pena? Preguntó Alejandro. Carlos, sí. Porque somos libres. Pero el daño era real, Elena. Ahora divorciada. Se mudó cerca. Buscando redención. Doña Carmen me dio reconciliaciones. Alejandro. En terapia. Procesaba el trauma intergeneracional. Descubrió que Miguel había dejado un fondo para él. Usado por Elena en secreto. Era su forma de cuidar. Explicó ella. Alejandro donó parte a causas LGBT. Honrando su legado. El verano en Madrid traía calor sofocante. Pero para Alejandro. Era un renacimiento. Con Carlos. Construían una vida abierta, cenas con amigos. Viajes a Barcelona para visitar la tumba de Miguel. Aquí descansa un hombre que amó en silencio. Leyó Alejandro en la lápida. Jurando no repetir eso. Elena. Adaptándose. Asistía a reuniones de padres de hijos LGBT. Aprendiendo empatía. He sido ciega. Admitía. Javier. Arrepentido. Intentó volver. Pero Elena lo rechazó, prefiero a mi hijo. Carlos reconectó con su madre. ¿Quién visitaba en secreto? Tu padre es terco. Pero te quiere. Decía. El hermano permanecía distante. Un daño permanente. Alejandro. En su blog ahora público. Inspiraba a otros, el precio de la verdad es alto. Pero el de la mentira es mayor. Recibía mensajes de jóvenes luchando. Recordándole su propósito. Una crisis final surgió cuando doña Carmen enfermó. En el hospital. Familia reunida. Secretos salieron. Miguel me escribió antes de morir. Pidiendo perdón. Reveló ella. Alejandro. Sosteniendo su mano. Lloró, gracias por criarme. La abuela falleció pacíficamente. Dejando un vacío. En el funeral. El padre de Carlos apareció. No para pelear. Sino ofrecer condolencias. Quizás me equivoqué. Murmuró a Carlos. No era reconciliación plena. Pero un paso. Alejandro y Carlos. Fortalecidos. Planearon casarse. En una ceremonia íntima en el retiro. Con Elena como testigo. Juraron amor eterno. Hemos pagado caro. Pero ganamos. Dijo Alejandro. La sociedad evolucionaba, leyes protegían. Pero batallas personales persistían. ¿Fue la honestidad de Alejandro la causa del dolor familiar? ¿O el prejuicio social el verdadero culpable?